Bueno, tenemos nuestro invitado de esta mañana, el señor economista, Osvaldo Landazuri, analista económico. analista económico, ingeniero. Muy bien. ¿Cómo está, ingeniero? Bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Clever y Joana, un saludo, gracias por la invitación. A ver, ¿cómo va su pulso económico? A ver, ayer estuvo Simón Cueva, hoy está Pablo Arosemena, los dos economistas de profesión. El primero estudió en Europa, ha trabajado en el Fondo Monetario Internacional, ha sido representante de este organismo internacional en Bolivia, ahora estuvo de ministro de Economía en el Ecuador. El actual ya, Pablo Arosemena, ha estudiado en Estados Unidos y fue presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, de la Federación Nacional de Cámaras, y permanentemente cuando estuvo allí dijo que la economía tenía que bajar los impuestos, a bajar el IVA, quitar el ISD. En otras palabras, pues, muy seguidor o muy, yo diría, con el objetivo de siempre bajar los costos a la economía ecuatoriana y consecuentemente a sus habitantes. ¿Qué opinión o qué lectura tiene al respecto usted, mi estimado Osvaldo Landazuri? A ver, yo creo que hay que poner un poco en contexto, ¿no? Quizás la población deba saber algunos temas que nos ayudan a entender un poco las tendencias políticas de cada uno de los actores que usted acabó de comentar y las tendencias económicas. Simón Cueva es más de una línea socialdemócrata, los socialdemócratas más de la línea europea tienden a pensar, por ejemplo, que los impuestos pueden ser útiles en un momento del tiempo para lograr un estado de bienestar, tal como sucedió después de la Segunda Guerra Mundial en ese bloque, en Europa me refiero. Y por lo tanto ellos creen en un estado que sí pueda entrar en parte de los servicios, parte de los quehaceres económicos. Eso es Simón Cueva, al menos en los libros, es decir, en lo que su currículum decía. Por eso, funcionario del FMI, estuvo en Bolivia varios años, y entonces tenemos esa visión. Lo que vimos con Simón Cueva probablemente es, desde mi óptica, una equivocada apreciación de lo que debe ser un ajuste. Yo no creo que el ajuste debía haber sido en esa línea, me parece que el ajuste tenía otras aristas fundamentales, no como dejar sin medicinas a los hospitales o sin especies para poder sacar pasaportes, para poder sacar cédulas. Y en resumen, yo creo que oía sus comentarios, creo que ahí hay dos temas, ¿no? El uno es plata, el otro es ejecución. Es decir, no están ejecutando el presupuesto. Y ahí habría que entender cuáles son los principales motivos de esta ejecución que es más débil que la del año pasado, ¿no? Si uno ve cómo se ha ejecutado el presupuesto en estos meses, nos damos cuenta que en ingresos el país más bien ha ejecutado bien lo que le ha ingresado al fisco, es decir, según las cifras, alrededor del 42, 43% hasta mayo de este año, lo cual linealmente hace mucho sentido porque abril, como ustedes saben, es un mes fuerte en impuestos por el impuesto a la renta, pero cuando uno le compara esa ejecución pues, con salud, y con educación, se da cuenta que esta cifra es bastante menor, unos 10 puntos menos, 35% de ejecución. Entonces, ahí le escuchaba a Joana, el tema también es haber ejecutado mal el presupuesto, habría que entender cuáles son las razones, pero también es un asunto de que finanzas estaba contraída. Esa es la visión de socialdemócrata de Simón Cueva. Y si me permite interrumpir ahí, por favor, Claro. Osvaldo, ¿no será que el conocimiento, su pensamiento económico de Simón Cueva era aplicable en economías europeas, como usted lo señala, socialdemócratas, y que la economía ecuatoriana es una economía, aceptémosla, tercermundista? Y yo quiero topar ese tema y pienso que el modelo
el modelo ecuatoriano tiene que ser ecuatoriano. Y en esa línea, yo me formé más bien en un país muy liberal, aquí en el Cono Sur, es decir, en Chile. Y entonces cuando veo el perfil de Pablo Arosemena, sus declaraciones, pues hay que entender también la visión libertaria, ¿no? Quizás la visión libertaria a veces en el lado de la población, no, desde el punto de vista económico, no se le abstrae bien, se le confunde el tema libertario más con la libertad de los países, personas, etcétera. Pero entendamos bien la otra figura, es decir, en un lado estaba la socialdemocracia, que es lo que Lasso escogió como un punto medio. Me parecía una decisión esperable y racional al principio, ¿no? Ahora Pablo Arosemena lo que tiene es esa visión libertaria de Ecuador Libre. ¿Qué es esa visión libertaria? Pues en esa visión usted tiene el ejemplo chileno como el más emblemático, en la que en el año 73, cuando gana la dictadura, o más bien dicho, cuando la dictadura se apodera del Estado allá en ese país, pues el Estado, entendamos bien qué es lo que pasa. El Estado retrocede de salud, o sea, Chile no tiene un sistema de salud público, el Estado retrocede de seguridad social. Recordarán ustedes que en ese país, por ejemplo, las pensiones pasaron a ser un tema privado, es decir, cada uno ahorraba lo que podía y los resultados son realmente muy preocupantes. Es decir, ahora una persona en Chile se jubila con $240, cuando el salario mínimo está en alrededor de los $500, $600. Entonces, ahí tenemos el tema, es decir, usted en esa visión de bajar impuestos, de retroceder de la economía, debe estar claro que funciona cuando el Estado se hace un Estado muy pequeño, un Estado que más bien solamente ve las cosas desde lejos. Milton Friedman solía decir que es el emblemático puntal de esta teoría. Solía decir que el Estado lo que debe hacer es no estar, es decir, dejar solamente a la ambición humana, al egoísmo humano, para que genere riqueza. Esa es la visión libertaria de Pablo Arosemena. Entonces, claro, si usted me pregunta ahora, pues habrá que ver cómo aplica esos principios en la economía ecuatoriana. Entonces, ahora sí yo recojo su consulta y le digo, probablemente cuando Arosemena le decía a Cordes que el modelo no es Venezuela, sino Chile, yo enseguida respondí, no es ninguno de los dos. Es decir, tenemos que entender un modelo que se aplique en Ecuador, y ese modelo indudablemente también tiene que estar de acuerdo a lo que el mundo ha aprendido después de la pandemia. Entonces ahora vamos a ver, por ejemplo, que ese ofrecimiento de bajar el ISD de golpe o bajar 14 impuestos, me parece que decía en campaña Guillermo Lasso y su equipo económico, entre ellos Pablo Arosemena, se choca con la realidad del país, la realidad fiscal. Y es entonces cuando ahora también resulta interesante escuchar que en invertir en carreteras, en estructura, y lo cual está muy bien. Pero en resumen, lo que yo creo es que probablemente uno es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Me parece que en el caso de Pablo Arosemena se habló demasiado, él mismo habló demasiado, y ahora probablemente ese discurso tenga que aterrizarse a una realidad más local, y eso es lo que estamos esperando todos, porque de lo contrario usted puede ver un shock difícil de absorber. Es decir, si usted comienza a bajar impuestos de una forma no programada, lo que tiene que hacer necesariamente es seguir reduciendo el gasto. Y eso, lamentablemente, en el país no se lo ha hecho bien, porque no se trata de reducir el gasto sin dar medicinas a los hospitales. Se trata de entender, he dicho yo, cómo cada dólar es eficiente en las distintas actividades en las que se coloca ese dólar. Entonces, hay que ver, pero realmente me parece que el perfil de Pablo es un perfil que más bien va a causar ciertas preocupaciones, controversias, así como también va a causar buenas impresiones, sobre todo en las cámaras de comercio, ¿no? Que son las que quieren que los aranceles bajen. 7:22 minutos, 7:22 minutos. Le confieso, Osvaldo, que a usted lo escucho muy cauto, como con unas grandes interrogantes, pero esperemos, ¿no? Yo también estoy en la misma situación como usted. Una cosa, como dicen este viejo adagio, ¿no? Una cosa es con guitarra y otra cosa es con violín. Por Sí. ejemplo, cuando hablamos de los gastos y el asunto cuando es el gasto fijo es muy difícil resolverlo.
Y en este caso, en el presupuesto general del Estado está marcado, está asignado, como lo querramos decir, el tema del rol de pagos supera los 10.000 millones de dólares anuales. Y eso es un asunto muy delicado. Mi compañera Joana Ramos también tiene inquietudes para usted, ingeniero Osvaldo Landazuri. Gracias, Johanita. economista. Osvaldo, muy buenos días. Gracias por estar aquí en Caché Noticias y Opinión. Yo me quedo con la parte de la imagen de o el nombramiento de Pablo Arosemena puede traer preocupaciones y controversias. ¿De quiénes? Porque ya sabemos que los gremios empresariales de comercio ya han dado su respaldo al nuevo ministro. Están muy a la expectativa de sus primeras decisiones. Pero ¿de quién podría traer preocupación? A ver, y yo creo que son varios sectores, ¿no? Empecemos, por ejemplo, diciendo que esos videos que Pablo los grababa en su rol más público como presidente de los gremios comerciales y también como activista político respaldando a Lazo, caracterizaron en muchos casos controversia. Por ejemplo, les llamó a algunos productores cuencanos en ese momento como lagartos, caimanes, recordarán ustedes por el tema de la cerámica. Y entonces, claro, yo que converso con todos los medios todo el tiempo y con todas las cámaras todo el tiempo, soy buen amigo de todos. En realidad me he reunido con Miguel, el actual presidente del comité empresarial, que es parte de la Cámara de Comercio de Guayaquil. Hemos conversado largo acá en Quito. Y claro, o sea, el tema no es simple, Joana. Es decir, usted tiene una visión de que probablemente bajar impuestos es algo que en libros suena muy bien, pero hay que entender qué impuestos y cómo los baja usted, ¿no? Es decir, los impuestos son parte del quehacer fiscal de un país, si cabe el término, cuando usted concibe un Estado que va a prestar servicios de manera adecuada. Entonces, lo que sucede es que el rol del ministro de Finanzas no es un rol muy técnico, indudablemente, pero es un rol también bastante político. Y en esa línea, el paso de Pablo por la gobernación del Guayas también le abre otros frentes, por ejemplo, con los socialcristianos. Y eso también hace la dificultad o va a hacer un complejo desarrollo de la negociación política que tiene usted que hacer para poder pasar leyes. Entonces, ahí el asunto es que usted, Joana, tiene un gobierno que probablemente está viendo solo un lado del país. Y ese lado del país es el lado del comercio, es decir, el lado de los aranceles bajos para que las cosas bajen de precio. Pero por otro lado, no está entendiendo que para poder competir en una economía globalizada, no solo es un asunto de impuestos, es un asunto de estructura. Muy bien mencionaba Clever que el problema no solo pasa por entender los impuestos, pasa por entender la propia estructura estatal. Y recuerden que yo he sido de los que más ha criticado el rol del Estado como un Estado obeso, como un Estado que no es eficiente. Pero hay que ser claros que mi postura siempre fue el que pasemos de un Estado obeso a un Estado eficiente, es decir, a un Estado que aprovecha cada centavo, cada dólar que nosotros le damos como impuestos. Entonces, la respuesta a su pregunta, Joana, es que probablemente un lado de la economía, aquel lado que Lazo lo está viendo, es el del comercio, me refiero yo, el de la banca, es el que mejor recibe este tipo de nombramientos. Pero usted acaba de ver lo que yo le advertía al propio Julio José Prado en un debate hace unas semanas. Yo hace unas semanas les dije, ustedes no están viendo el país que gobiernan. Es decir, entender todas las realidades y ver cómo se administran esas realidades, que son muy administrables, ¿no? La realidad rural en este caso fue la que explotó. Y en esa línea, pues claro, usted va a tener ahí un problema que probablemente para mí, si me preguntan, era innecesario, ¿no? Yo hubiera visto un perfil quizás menos controversial que el de Arosemena, porque ya ustedes ven en las propias declaraciones de impuestos de este funcionario, se ve claramente que la visión que ellos tienen es que es legítimo el evitar el pago de impuestos. Incluso Aparicio Caicedo hace algunos años en Twitter decía que es inmoral pagar impuestos a un Estado que desperdicia esos impuestos. Esa es la visión liberal. Ajá. Y justamente eso había salido, pero en su discurso, trayendo nuevamente a Arosemena, en su discurso de posesión, él dijo que se va a tener un orden, pero con visión social esta vez. Y recordemos que él asume un ministerio
con un importante déficit y ahora tiene que buscar financiamiento para cumplir con lo ofrecido a los movimientos sociales, a los protagonistas de las protestas de junio. ¿De dónde se va a sacar ese dinero? Sí, claro, y esa es la pregunta, ¿no? Es decir, ahí sí se ve claramente lo que se acababa de comentar, es decir, una cosa es con guitarra y otra es con violín, es decir, eso les ha pasado a muchos. Richard Martínez, no nos olvidemos, venía también de los gremios empresariales, y cuando llega al ministerio, pues más bien los gremios comienzan a decirle, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con la bajada de impuestos? Y Richard les responde, bueno, me doy cuenta que las obligaciones sociales son tan fuertes que probablemente esa reducción de impuestos no pueda ser tan rápida y tan grande como suponíamos. Entonces, yo creo, Joana, que a la larga, ojalá Pablo y el equipo económico del gobierno reaccionen de una vez entendiendo la realidad del país. Es decir, usted no puede mañana decir, bueno, me bajo de un plumazo 1.200 millones, que es el impuesto a la salida de divisas, y ojo, es un impuesto absolutamente dañino, y al mismo tiempo me pongo a competir con China, porque ahí sí usted tiene un problema, usted está subiendo los salarios por un compromiso bastante político del presidente en campaña de subirlo hasta $500. Por otro lado tiene un impuesto a salida de divisas, por otro lado tiene, Joana y Clever, unas tasas de interés absolutamente elevadas, es decir, tiene unas tasas de interés que son una locura en dólares, es decir, aquí pagamos 3 veces lo que se paga en México, o que se paga en Colombia, en Perú, en dólares me refiero. Entonces, claro, ahí la pregunta, estimados amigos, es ¿qué modelo es el ecuatoriano? Pues es un modelo que por supuesto tiene que abrir su economía, es un modelo que tiene que considerar esta diversidad de regiones que tiene el país, y por lo tanto es un modelo que tiene que adaptarse, Joana. Entonces yo espero que la sensatez a la hora de ver las cifras sea la que manda, para no tener unos descalabros como los que tuvimos hace 2 semanas. Es decir, si usted insiste en ese ajuste de Simón Cueva mal entendido, en donde usted comienza a achicar la caja de tal forma que el mercado arregle todo, pues probablemente va a caer en un problema bien complicado. Y lo otro, estimados amigos, que yo les digo, es que el mundo después de la pandemia es bien diferente al mundo antes de la pandemia. El mundo después de la pandemia está viendo estados mucho más participativos en la economía. Si no, preguntémonos qué hizo Estados Unidos en plena pandemia cuando les giraba cheques a las personas que estaban en sus casas. Entonces, ahí usted va a ver un mundo que tiene inflación, Joana, un mundo que está en guerra y un mundo que va a ajustar tasas de interés. Entonces, si usted no aterriza bien esa realidad, puede chocarse con una situación que es bastante conflictiva desde el punto de vista social, sobre todo. 7 de la mañana, 30 minutos, dialogando en Caché Noticias y Opinión Modular 92.7 en Esmeraldas, Vito TV, Hoy TV Cable, Canal 15 y Canal 709 HD, con el ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Y por último, Osvaldo, en algún momento ustedes han hecho simulaciones para quitar el impuesto a la salida de divisas, para quitar un punto porcentual, 2 puntos porcentuales al IVA, y buscar también por el lado de la cultura tributaria, de mejorar la cultura tributaria, de aumentar las recaudaciones. Han hecho simulaciones porque el tiempo vuela. Y es correcto cuando dice usted, Osvaldo, todos los países cambiaron sus modelos, podríamos decir, para que estamos hablando en radio, y sus modelos han sido más llegaderos a la calle, ese es el término. Tanto es así que obviamente Estados Unidos está pagando sus facturas, pero la gente tuvo dinero en las manos. La gente está demandó, etcétera. Acá hemos hecho todo lo contrario a lo que ha hecho el resto del mundo. Aquí todo hemos hecho lo contrario. Entonces, ustedes, repito, han hecho alguna simulación, porque dije hace poco, el tiempo pasa rápido y tenemos una factura de más de 70.000 millones de dólares por concepto de deuda. Y repito, llegará ese momento. Como se dice, no hay plazo que no se cumpla y deuda que no se pague. Y
Entonces, ¿qué hacemos con las generaciones que vienen atrás? ¿Los vamos a dejar hipotecados o vamos a dejar un poco resuelto el problema, Osvaldo? Y esa es una excelente pregunta. A ver, lo que usted comenta es lo que en economía se llama esa curva de Laffer, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que pasa si yo bajo impuestos, recaudo más o recaudo menos? Me parece que el Ecuador no está en la parte de la curva en donde bajar impuestos significa que usted recauda más. Esa es mi visión. ¿Por qué lo digo? Porque usted tiene un desempleo que rodea el 70%. Yo siempre lo he llamado desempleo porque para mí el estar vendiendo caramelos en la calle no es un subempleo, no es un empleo inadecuado, para mí es desempleo. Entonces, hay algunas interrogantes ahí que yo quisiera matizarlas otra vez. Entonces, primero pienso que bajar impuestos en este momento puede ser un asunto muy delicado para el Ecuador por el momento económico en el que se encuentra. Es decir, no creo que la economía reaccione, o al menos no en todos los segmentos como uno esperaría. Lo que yo propuse en algún momento, que puede ser interesante, es tener IVAs diferenciados, por ejemplo. Yo dije, puede que algunas clases sociales sí tengan una respuesta a la disminución de impuestos de una manera y otras clases sociales de una manera distinta. Entonces yo he visto, por ejemplo, como en varios países algunos impuestos son diferenciados, me parece que ese es un camino. En España, Osvaldo. Sí, España. Sí. Correcto, España es un ejemplo, gracias por el recordarme. Son países que diferenciaron el IVA y eso puede servir, es decir, usted puede bajar algún IVA y puede subir otro IVA. Yo decía, autos de lujo, cosas más suntuarias podrían ser susceptibles y tal vez la elasticidad de las personas ahí significa la reacción frente a la variación del precio es diferente. Entonces, primero sí habría que analizar aquello, es decir, puede ser un camino el diferenciar. Lo otro creo yo que es muy importante entender también cómo usted avanza como sociedad en bloque, ¿no? Es decir, usted tampoco puede ceder a las presiones sociales mañana para que le dibujen una agenda de gobierno, es decir, no es que mañana salimos a las calles y decimos, bueno, bájeme tal impuesto, bájeme la gasolina, y pues eso se cumple, eso también es falso, hay que ser muy claros, ¿no? Es decir, muy objetivos. Nos estamos rifando la plata de las generaciones que vienen atrás, quemando dólares en los vehículos. Entonces, eso, por ejemplo, para mí significó una propuesta que yo la hice al país, y estoy buscando participar en estos diálogos que vamos a tener que como sociedad en los próximos días, empezábamos ahora. Lo cierto es que yo propuse, por ejemplo, cambiar subsidios por inversión, es decir, yo lo que le había recomendado al gobierno desde hace mucho tiempo, Clever y Joana, era que debíamos desactivar los liderazgos indígenas. Es decir, si nosotros queríamos que esto no suceda, debíamos haber actuado directamente con las comunidades indígenas, haciendo que cada comunidad sea la beneficiaria de inversión. Y entonces yo propuse que si usted está gastando 3.400 millones, una locura en subsidios este año, nosotros hagamos, les decía yo, un piloto medido por instituciones extranjeras, en donde se invierte en comunidades, y usted, en vez de regalar el combustible, debería entregar escuelas, vialidad, para que los productos salgan de manera directa a las ciudades, que eso sí abarataría los costos de muchas cosas. ¿A quién le decía esas propuestas? Pues esas propuestas yo las hice ya a varios de los sectores, de los gremios, Joana, que estaban participando como mediadores en un momento. Por ejemplo, el Grupo Faro, por ejemplo, la Fundación Esquel, que era parte de las conversaciones con el sector indígena. Estoy buscando hablar con ellos de manera directa en estos días, con el sector indígena me refiero, porque yo creo que debemos hablar las cosas muy claras. Es decir, yo como país, ¿qué le propondría a la ruralidad ecuatoriana? Le propondría cambiar subsidios por inversión. Es decir, si usted mañana le soluciona, por ejemplo, el desayuno escolar a una familia de escasos recursos, pues debe ser equivalente a que ellos reciban el beneficio de un combustible que además lo está recibiendo una persona en San Borondón o una persona en Cumbayá. Entonces, yo creo que ahí es donde las discusiones deberían centrarse, estimados amigos. Es decir, en entender primero que el mundo es diferente luego de la pandemia. Segundo, que el modelo libertario como lo concibe Ecuador Libre probablemente no se aplica ya, y no se aplica ya en el mundo entero, me refiero. Y tercero,
Al menos no en muchos casos, otras cosas las tienen buenas, como todo en la vida, es decir, nada es malo y bueno, hay grises en el medio. Pero el otro punto es entender como sociedad el proceso para arreglar este problema de fondo. Entonces, la propuesta mía para su consulta, estimado Clever, es por un lado ver si es que puede diferenciar los impuestos y ver qué hace. Por otro lado, tratar de pasar esos gastos que hoy son tan descalabrados en subsidios hacia inversión. Y créame que si usted logra hacer eso, va a ver cómo la economía se dinamiza, porque en lugar de entregarle gasolina barata, insisto, a un carro de lujo, lo que va a hacer es entregarle empleo a una comunidad rural que va a participar en la construcción de una carretera o de un hospital o de una escuela. Entonces, yo creo que eso va a dinamizar mucho, es decir, una inversión profunda que debería ser más o menos como un nuevo trato, tal como lo hizo Roosevelt en el año 34, después de la Gran Depresión. Y eso debería ser en realidad lo que estemos buscando como país, antes que solamente la disminución de impuestos o solamente la entrega de subsidios. Es decir, entender como sociedad que sin inversión, sin desarrollo, realmente va a ser muy difícil salir adelante. Ahí está el reto entonces, sí, de verdad. Sí, pero lo ideal, ¿no es cierto, Osvaldo? Que, bueno, no hay lo excelente, no hay lo perfecto, pero lo ideal, ¿no? No, bajo pocos impuestos o impuestos necesarios, yo diría, pero no subsidios ineficientes. No subsidios ineficientes. Si fuéramos porque el tema de los subsidios, para terminar, esto ya se mezcló o lo mezclaron en la política, con la política. Usted recuerde que acá vino el subsidio al transporte, el subsidio a lo de aquí, subsidio ahora a los grupos. Bueno, todos los subsidios ineficientes, pero ¿cuál es la contraparte? El incremento o la creación de impuestos. Y eso no debe ser, eso no es correcto en economía. Y eso lo sabemos, ¿no? Osvaldo, la personal, ¿qué parentela tenemos con el ex de la izquierda democrática, economista, Landazuri, CFN, lo recuerdo? Guillermo es mi tío. Tío. Sí, es mi tío. Ah, ya, bueno. Bueno, me alegro, salúdelo. En todo caso, gracias por estar con nosotros aquí en Caché Noticias, estimado ingeniero Osvaldo Landazuri, analista económico. Que le vaya muy bien. Un abrazo, un buen día. Gracias. Saludos, Joana. Chao, gracias.